Le conocemos en el 2001 o 2002, ¿vale? No lo conocíamos tanto al Señor, pero gracias a Dios que lo reconocemos cada día más, y todavía falta mucho para conocerle porque no, es demasiado grande, Señor. Padre amado, te damos gracias. Muchas gracias por permitir que los hermanos llegaran. Gracias porque tu Espíritu Santo los ha traído, Señor, a ti mismo, Señor, para que te hagamos el culto, la adoración, la alabanza, Señor. Bendice grandemente a aquellos que han llegado, que ellos puedan ser renovados, puedan ser fortalecidos con tu gran poder, Señor. Puedan ser renovados por el Espíritu Santo, en nuevas lenguas, Señor. Opera, Señor, milagros, prodigios y maravillas, por medio del instrumento que tú has preparado, Señor, en esta noche. Señor, y que la gloria y la honra sea para ti. Señor, gracias. Gracias por esta semana, Señor, de tanta bendición a nuestra vida. Señor, gracias porque tú permites lo bueno y lo malo de nosotros. Señor, y que todo nos ayuda para bien. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, para siempre, por siempre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hermano Nico va a seguir con la reunión. Gracias, mi Dios. Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar aquí para alabar y bendecir su nombre. Vamos a cantar algunos himnos. Nuestro himnario. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, bendiga a los hermanos que están en camino, nos ayude a llegar. Vamos a cantar el número 110. Yo tengo el himnario nuevo acá. Vamos a usar ese. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, así perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Yo soy un vencedor, porque Él vive. Ya no hay temor, toda victoria ya fue ganada, y provisiones abundantes tengo ya. Grato es saber que Él sufrió por mí y allí murió por mi maldad, mas no quedó allí en la tumba, resucitó con gran poder y vivo está, porque Él vive. Yo soy un vencedor, porque Él vive. Ya no hay temor,
Con Cristo subiré y allá con Él yo reinaré. Y en su presencia a Él tributaré toda la gloria, pues fruto de su obra soy. Porque Él vive, yo soy un vencedor. Porque Él vive, ya no hay temor. Toda victoria ya fue ganada y provisiones abundantes tengo ya. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Alabado Dios. sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, le damos al Señor, hermano. El número 127 de himno. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor porque Él vive, nosotros somos más que Amén. vencedores. Gloria a Dios. Fíjese, por medio de aquel que nos amó, dice. 127, lluvia de gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia y Dios, dones que den fortaleza, gran bendición ya nos dio, lluvias de gracia, rebosa en el corazón, gozamos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo habló de la promesa del Santo Consolador, que daría fortaleza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, huevos en el corazón, nos damos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, rebosa en el corazón, gozamos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, por esos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, rebosa en el corazón, gozamos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por su gracia maravillosa. Amén. Gracias, Señor. El 138, hermano, cara a cara. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.
En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, reunidos allá en Sion, con cuerpos glorificados, adorando con fervor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y esa es nuestra esperanza. El apóstol Pablo escribe y dice, ahora vemos como por un espejo, ¿no? Oscuramente, pero en aquel momento veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero en aquel momento conoceremos como fuimos conocidos, dice. ¿No? Y fuimos conocidos en Él, dice, como una nueva creación. Alabado sea el nombre del Señor. Los invito a ponerse de pie y vamos a orar al Señor por las peticiones. El Señor bendiga a los hermanos que no están, que puedan llegar en esta noche y decir su voluntad para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. El Señor bendiga a nuestra amada iglesia local, a nuestros familiares, a aquellos que conocen y a los que no conocen al Señor, para que puedan conocer esta gracia y la gracia pueda ganar sus corazones para Él. Y también por el propósito de Dios. Por cada lugar donde se predica la palabra, por cada grupo que se va estableciendo para que el Señor lo haga crecer conforme a su voluntad. Por los músicos, que el Señor bendiga a los hermanos, hermano Maxi, su familia.
No sé cuál es su petición en esta noche, hermano. Pido oración por la hermana Mercedes. Amén. Que el Señor abra los ojos de su entendimiento. Amén. Amén. Que Él use el instrumento que Él quiera para bendecir a nuestra hermana. Amén. Abriendo los ojos de su entendimiento para que ella pueda, como dice Efesios capítulo 1, que para que ella pueda conocerle. Amén. En su vaso de barro. Pido oración por la hermana, por su esposo que está en una situación difícil, que el Señor le dé la salida a la hermana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, bendiga la petición de nuestra hermana. Amén. No sé cuál es su petición, hermano. Pida con fe, dice la palabra. Amén. Yo quiero pedirle a la iglesia que estén orando por mi familia, por mi matrimonio, Gloria a Dios. por la vida de mis hijos, por Tamara, hemos tenido una situación esta semana bastante delicada. Por eso no están hoy aquí ellos. Gracias. Y bueno, gracias a Dios por fortalecerme, por venir. Gracias, Señor. Y porque me acompaña mi esposa, Matías y Ana. Y bueno, por eso, por fortaleza espiritual, por poder hacer prevalecer las doctrinas, ¿vio? Las doctrinas que son del rodimiento, que nosotros a veces no hacemos prevalecer, que nunca tenemos que olvidar quiénes somos nosotros. A pesar de que a veces tropezamos nosotros por causa de estar en este vaso, en este vaso de barro. Pero que nunca nos falte la fe para hacer prevalecer lo que Dios dice de nosotros, para seguir adelante, para poder crecer. Entonces mi petición es esa delante de Dios, que pueda ayudarnos a nosotros en este tiempo, que estamos pasando, quizás económicamente estamos bien, pero en lo espiritual queremos remontar, porque habíamos abandonado prácticamente la vida espiritual, pero queremos volver a retomar esto. Así que pido sus oraciones por eso. Amén. Señor, bendiga la petición de nuestro hermano. Amén. ¿Yo llegué con otra petición? Dígame. Yo pido, Señor, por llenarme de fuerza, sabiduría. También pido oración por mis hermanos, por mis sobrinos. También quería pedirle por el de Leandro, que nos tome un mensaje. También para volver pronto, para que me pare el día que pueda volver pronto. Y bueno, me voy a volver a la iglesia. También pido oración por los hermanos de todos los lugares, de todos cada hermano de cada iglesia, en la hija, los hermanos de aquel lugar, que el Señor bendiga, donde cada día más. Gracias. Amén. Señor, bendiga la petición de nuestra hermana Ana. Amén. Quería pedir oración por Germán, por Mica, que el Señor esté obrando en el corazón de Germán, dándole consuelo que él pueda encontrar en el Señor el consuelo que necesita. Amén. Señor, bendiga la petición de mi esposa, hermano. Amén. Señor, Gloria a bendiga al Dios. hermano Germán. Este es el medio por el cual el Señor lo va a traer nuevamente a él. Gracias, Que el Señor. Señor esté obrando. Amén. Amén. No sé si hay alguna otra petición. Dígame. Pues eso pasó muy normal. Amén. Amén. Sin grabar así el Señor, nada. Amén. Gloria a Dios. Señor, bendiga la petición de nuestro hermano. También Sí. por Daniela, que es una inquilina, y por su familia, ¿sí? Y porque el lunes, bueno, me va a acompañar al médico, ya que voy a ver a mi mamá el lunes, gracias a Dios. Y ella me va a acompañar, ¿no? Para que, bueno, creo que Dios está preparando para que podamos, una hermana apartada, que podamos en el camino poder compartir el mensaje del Evangelio, que seguramente lo están necesitando. Amén. Para que la podamos tener entre nosotros también pronto. Amén. Señor la bendiga y que se haga la voluntad del Señor. Amén. Amén. Hermano, Sí, hermano. por mi vecino, Remo, Amén. para que nos pueda escuchar un día, para que nos podamos ayudar a las cosas de la media, para que nos podamos ayudar en necesitar para que ellos puedan para que nos puedan Amén. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana. Amén. Yo pido por la reunión de allá del kilómetro 41.700. Amén. Bueno, el Señor conoce, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, que se pueda lograr el propósito, ¿no? De poder formar el grupo allá. Bueno, también por el kilómetro 35, por Pastor Maxi, por su familia. También ha sido oración por Ángel Imperiale, que el Señor haga su voluntad en él. Bueno, Amén. la situación está delicada, así que bueno, el Señor conoce. Gracias, Señor. Amén. Señor haga su voluntad.
que lo salve primeramente. Amén. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor entonces. Gracias. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Tú has oído, Señor, las peticiones de tus hijos. Te pedimos, Señor, por la vida, Señor, de estas almas que se van acercando, Señor, a nuestros hogares, a nuestras vidas. Señor, por la petición de nuestro hermano Aníbal, por la petición de nuestra hermana Ana, Señor. Por el hermano, Señor, que está en Santiago, Señor, que si tu voluntad pueda volver, Señor, sano y salvo. Señor, por la inquilina, Señor, de nuestro hermano, Señor, por su mamá también, que tú estés obrando sanidad completa, Señor, y que por medio de eso, Señor, tú puedas atraerlo hacia ti, Señor, dando a conocer el poder que hay en la gracia, Señor amado. Bendice este lugar, bendice cada grupo, Señor, que se va estableciendo, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que no están en esta noche, que tú los puedas fortalecer, Señor, que tú le puedas librar, Señor, de toda enfermedad, de todo malestar, Señor, en su cuerpo físico. Señor, sabiendo, Señor, que por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Bendice, Señor, también a aquellos, Señor, que están en los hospitales, Señor, te pedimos por Ángel, Señor, que tú lo salves, Señor, si es tu voluntad, que él pueda ser salvo, Señor, y si es tu voluntad que tú lo sanes, lo levantes de ese lugar, Señor, manifestando tu poder y tu gracia, Señor. También te pedimos, Señor, por las provincias, Señor, donde tu palabra fue predicada, Señor, que cuando el pastor, Señor, vuelva a aquel lugar, Señor, la palabra pueda haber producido, Señor, el fruto, Señor, que tú esperabas, Señor, cuando fue sembrada, Señor amado. Gracias te damos, Padre. Bendice, Señor, nuestra amada iglesia local. Bendice los propósitos, Señor, que como iglesia, Señor, tú has preparado, Señor, para que todo sea conforme a tu voluntad y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amado. Podemos tomar asiento. Nuestra hermana Ramona tiene una palabra, después mi esposa tiene una palabra, y el hermano Aníbal no sé si tiene un agradecimiento, si no, la hermana Ana. Amén, amados. Amén. ¿Están contentos? Amén. Amén. Estamos contentos porque Amén. Gloria a Dios. Él nos salvó con salvación eterna. ¿No, hermanos? Amén. Qué maravilloso, ¿no? Escuchaba la petición que hacemos en esta noche y pensaba, digo, en el libro de Nehemías que habíamos compartido hace un tiempo atrás, y quería compartirles un pedacito, hermano, para que meditemos en estas cosas, para que nosotros podamos entender las situaciones que nosotros vivimos cada día, amén. Que podamos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor y el enemigo tratando de impedir la obra de Dios en nuestras vidas, amén. En nosotros y en medio de nosotros, como venimos orando hace un tiempo, desde que vimos el libro de Nehemías. Amén, amados hermanos. Vamos a leer en el libro de Nehemías capítulo 4. Usted después lo puede meditar todo en su casa del versículo 1, pero nosotros vamos a leer del versículo 4 en adelante, amén. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Este es Nehemías hablando, amén, amados hermanos, contra los enemigos, no contra los hijos de Dios, amén. Hay que entender bien acá, hermano, porque a veces se toma pasajes para aplicar sobre los hijos del Señor, pero acá sabemos que está hablando contra aquellos que trataban de impedir la obra, amén. Entonces dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjense la importancia, hermanos amados, amén. ¿Por qué se terminó el muro? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, dice. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, esto, hermano, nunca se puede aplicar a la vida de los hermanos, sino que al enemigo mismo y sus huestes espirituales de maldad
que maquinan contra la iglesia del Señor para impedir la obra que el Señor quiere hacer en nosotros y en medio de nosotros. Amén. Dice, y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Fíjese, nosotros, como mi esposo enseñó cuando dio este libro, nosotros no tenemos que edificar los muros porque el Señor ya hizo su obra perfecta en la cruz del Calvario para nosotros, amén. Pero nosotros tenemos que creer en ese hecho real y consumado y declararlo y vivir por fe en lo que Él hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Pero no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo que trata de impedir la obra que Dios quiere hacer en nosotros primeramente, amados hermanos, ¿amén? En este vaso de barro. No solamente en nosotros, sino que en medio de nosotros también. Para que Él pueda darse a conocer, porque en la oración que el Señor Jesús hizo en el capítulo 17 por sus discípulos, que yo siempre digo que alcanzó hasta nosotros, porque Él dice, no oro solamente por estos, sino por aquellos que han de creer en la palabra de ellos, dice, amén. Y ahí estamos nosotros, hermanos amados. Dice, para que ellos sean uno, para que el mundo sepa, dice que tú los has amado. Fíjese, pero el enemigo no quiere que eso sea una realidad en medio de nosotros, amén. Entonces, él usa sus maquinaciones, pero nosotros en este libro de Nehemías hemos recibido la enseñanza de cómo ellos lograron que la obra se llevara a cabo, porque dice que cuando ellos maquinaban allá, Dios le avisaba 5 veces antes. ¿Por qué? Porque ellos estaban en comunión con el Señor y sabían que ellos tenían un trabajo que tenían que hacer. Y esa era la edificación de los muros. Entonces, no se entretenían en los entretenimientos que el enemigo hacía por medio de Tobías y por medio de Sanballat y los árabes y los amonitas, sino que si usted después estudie esta parte del libro de Nehemías y usted va a ver cómo tanto Tobías como Sanballat trataban de llevarlo a Nehemías a una reunión que ellos querían hacer y él dijo, no tengo tiempo, tengo una obra que hacer, no puedo perder tiempo. Y a veces, hermanos amados, nosotros, siendo que conocemos el Evangelio del Cristo resucitado, somos enredados en nosotros mismos, hermano, ¿amén? En nosotros mismos en situaciones que nos llevan a detener la obra. Sabemos que la obra va a continuar porque el Señor comenzó una obra en nosotros y nosotros le amamos y nos hemos entregado de corazón como a los filipenses, ¿amén? Entonces Él va a completar su obra, pero se detiene porque nosotros nos enredamos en situaciones que ya tendríamos que estar avisados y no caer en esas situaciones. Pero acá dice, no dice en el 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Si nosotros nos enredamos en las situaciones que el enemigo presenta, no hay ánimo para trabajar, hermanos amados. ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? El rendirnos al Señor, como dice acá este texto, sentarse, andar y estar firmes, dice. ¿Vio? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Sentarnos a los pies del amado, andar por medio de su palabra, amén, porque dice andar en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, así dice la palabra. Y como siempre enseña mi esposo, andar en el espíritu no es andar en un éxtasis, encerrado en una pieza, sino que es andar por lo que la palabra de Dios dice. Señor, tu palabra dice así, ¿no? Y entonces vamos a estar firmes, como dice Efesios, y habiendo acabado todo, estar firme, dice. ¿Por qué tiene que acabar? La situación que el enemigo presenta, eso se va a terminar. Tarde o temprano se va a terminar, pero cuando termina, nosotros tenemos que estar firmes, amén. Así que dice,
Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. ¿Qué ataca el enemigo, hermano? El fundamento de paz en nosotros. ¿Vio? El fundamento de paz. Nosotros tenemos que estar siempre en el fundamento de paz, firme en lo que Jesucristo obró para nosotros en la cruz del Calvario. Él ataca el fundamento para que nosotros no tengamos esa paz sentida, porque como siempre dice mi esposo, una cosa es la parte posicional y otra cosa es la parte práctica. Nosotros sabemos que la parte posicional es inamovible, pero en la parte práctica muchas veces cedemos nuestro lugar, pero dice que él vino a atacar el fundamento de paz. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Fíjese, ¿a quién le vamos a pedir ayuda en cada situación que se nos presenta? Sino orando en todo tiempo, dice Pablo, amén. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjese, de día y de noche. ¿Cuánto tenemos que estar vigilantes? Todo el tiempo. ¿Vio? Y dijo Judá, las fuerzas de los acanadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. A veces nos pasa eso también a nosotros, hermanos amados, que por no permanecer firme en lo que el Señor obró para nosotros en la cruz del Calvario, nos sentimos débiles, amén. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese es el trabajo del enemigo, ¿vio? Que Dios no complete su obra en este vaso de barro. Ese es el trabajo que el enemigo quiere impedir, que Dios no haga su obra, y para eso él presenta situación y nos entretiene, amén. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, fíjese, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, fíjese, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con sus manos, trabajaban en la obra, y en la otra tenían espada. Fíjese, hermano, qué maravilloso cuando nosotros entendemos no solamente la obra que Dios quiere hacer en nosotros, sino el trabajo que el enemigo quiere hacer para impedir esa obra en nosotros. Dios dice, cuando ellos se entendieron que Dios nos había avisado, no pudieron hacer nada más. Pero cuando nosotros no somos personas que velan, porque ellos dicen que velaron noche y día, oraron al Señor, declarando, dice, acordaos del Señor grande y terrible. Y nosotros nos tenemos que acordar de lo que Jesucristo obró para nosotros en la cruz del Calvario. Eso es andar en el Espíritu. Pero a veces el enemigo nos sorprende. ¿Por qué? Porque no estamos velando, no estamos siendo avisados. Entonces llega el fin de semana y estamos muy desanimados para
para edificarnos los unos a los otros, como dice la palabra, amén. Pero hermano, alentémonos, porque Él dice que Él le dijo a los padres de familia, a todos los padres de familia, pelead por vosotros. Dice, pelead por vuestras mujeres, por vuestros hijos, por vuestras casas, por vuestra familia. ¿Vio? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, cada uno de nosotros, amén. Y alentarnos con esta palabra, cada día de la semana. A veces pasa una semana entera y no nos hablamos, no nos alentamos, pero somos exhortados por la palabra del Señor. Y ahí dice que ellos agarraron las espadas, las lanzas, los escudos, ¿vio? Como dice ahí en el libro de Efesios, que somos exhortados nosotros también a vestir toda la armadura de Dios, para que habiendo acabado todo, dice, podáis estar firmes. Amén, amados hermanos. Espero que esta palabra sea de aliento, hermano, que nos alentemos los unos a los otros, porque todos pasamos por situaciones. A veces el enemigo ataca de manera que no nos esperamos, pero nosotros tenemos que estar velando, ¿vio? En nuestro espíritu, andar en el espíritu, dice la palabra, amén. Y andar en el espíritu es andar por medio de lo que escuchamos acá en la reunión, porque tenemos abundancia de palabra, amén. No solamente acá en la reunión, sino que todos los días de la semana estamos escuchando la palabra. Así que, hermano, aliéntese, cobre ánimo, velemos, oremos los unos por los otros. Pablo dijo, he peleado la batalla de la fe, he acabado la carrera, dice, amén. Ya al final de su día, cuando él ya era anciano, amén. Y así tenemos que decir nosotros también, que hemos peleado la batalla de la fe cada día de nuestra vida, amén, todos los días, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, los que van al colegio en el colegio, en cada lugar, amén, amados hermanos, que Él añada bendición a sus vidas, hermanos. Amén. Los saludo con la paz del Señor, gracias al Señor por llegamos. Gracias al Señor por el cuidado que tuvo en la semana. Amén. A veces parecería que el cuerpo de Cristo está en los versículos nomás, pero es real, ¿no? El Señor envía hermano que quizás uno no está pensando en ello, ¿no? Pero envía, ¿no? Y somos fortalecidos por medio de ellos. Bueno, le doy gracias al Señor por eso, que el Señor nos levantó, ¿no? Y por toda esta semana que pasó, tantas situaciones, ¿no? Sí, pero de todas esas el Señor nos dio victoria, amén, porque hoy pudimos estar acá. Amén. Gracias. Así que bueno, que el Señor siga bendiciendo. Amén. Amén. Dios. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea su nombre. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Entonces, la victoria es estar acá. Entonces, hemos vencido. Gloria a Dios. Las circunstancias no pudieron hacer que nos quedáramos en casa. Aunque el pensamiento de abandonar todo no pasó desapercibido. Y ahí es que se prevalece la fe, sabiendo de dónde viene ese pensamiento, ¿no? Y justamente estamos viendo ahí en cuanto a la iglesia, que ya debe de ser maestros, todos ellos al final eran niños todavía. Y necesitaban la leche espiritual no adulterada, dice, por la cual ellos podían crecer para salvación. Y bueno, y volvimos otra vez al movimiento de la doctrina de Dios. Y ya nos estamos levantando y Dios trajo una alabanza para que compartamos la y la quiere compartir la alabanza. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Te alabo, Padre, porque las has revelado a los niños hoy, porque así te agradó, porque así te agradó. Te alabo, Padre, porque venido para mí se murió. he iniciado los misterios de que soy, y sé que hay más por tu gracia, por tu amor. Sé que llegaré a las riquezas del pleno saber,
y que así te glorificaré. Y exhibido seré, te alabo, Padre, porque el velo para mí se corrió. He iniciado los misterios de Jesús y sé que más por tu gracia y tu amor sé que llegaré a las riquezas de pleno saber y que así te glorificaré y exhibido seré. Y esta es la fe que tenemos. Gloria a Dios. Te damos gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Amén, amados. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque el Señor en todo momento está con nosotros y en nosotros. Y como decía la alabanza que cantaba nuestro hermano, el velo para nosotros se corrió. ¿No? Lo que estaba oculto, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios justamente, dice, misterio, dice que en otros tiempos y edades estuvo oculto, dice, pero que ahora Dios le ha revelado aquello que le ama, a sus hijos, y eso es a nosotros, por su Espíritu Santo, por su palabra, y eso nos trae gozo a nosotros, nos trae descanso. Pero porque ellos, dice en el libro de Hebreos, dice, mirándolo de lejos, dice, y saludándolo con su mano, pero no pudieron entrar. Pero esa herencia, esa riqueza, está reservada para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a cantar un coro. Le voy a pedir al hermano Matías que levante la ofrenda en esta noche. Y vamos a alabar al Señor con un coro. Creo que era el coro 183. No me acuerdo bien qué número era. Lo busco. Bueno, acá no lo tengo en este escenario. Pero era un coro que decía: estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor. Traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, estamos Gracias, Señor, por entonces, gracias, Señor, Gloria a Señor. Padre Santo, se Aleluya, todo, por Santo, toma la vez, Padre Santo, también, Señor, al Señor que pueda escuchar, amén, Señor, que Padre, Señor, Jesús, amén y amén. Amén, amado. Así como estamos a recibir al pastor en esta noche. Gracias. Gracias. Pueden tomar asiento, gracias. Gracias le damos al Señor por todo. Amén. Estamos mirando el libro de Segunda de Corintios, Primera de Corintios. No me acuerdo qué capítulo hemos dejado. Gracias le damos al Señor. Gracias. Estuvimos toda la semana compartiendo el libro de Segunda de Corintios. Llegamos hasta el capítulo 12, hoy, ¿no? Y bueno, es muy hermoso
seguir la enseñanza o la meditación de la palabra, vamos a decir. Y bueno, y eso es también una forma, un aporte que hace la Iglesia a los miembros. Porque los miembros, para mantenerse fortalecidos, para mantenerse en comunión con el Espíritu, con la palabra, deberían de escuchar los programas, ¿no? Yo creo que eso le va a fortalecer mucho, le va a animar mucho, y porque son cosas que es la palabra del Señor lo que se habla, y a veces es como que la palabra cae justa, viene en el momento justo, pero hay que escucharla. Si el aporte que nosotros hacemos de la iglesia es, tanto el pastor Nicolás como yo, nosotros damos la palabra todos los días de la semana, yo por lo menos, todos los días de la semana predicamos para mantener a los hermanos de la congregación fortalecidos, que puedan meditar, que puedan crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Pero si no se las escucha, entonces es como que no reciben los beneficios, ¿no? Por eso uno tiene que ver, tiene que examinar lo que le conviene a uno. Y yo a veces estoy predicando en la semana y veo que hay 2 o 3 personas escuchando los programas. Después, cuando yo los subo, ahí se suman los 120, a veces 250, y bueno, ahí se suma más la gente. Pero qué lindo sería que cada miembro de la iglesia pudieran escuchar los programas que tanto como el pastor Nicolás y yo hacemos para fortalecerse, ¿no? Para poder agarrar ánimo, coraje ante las adversidades, ante las luchas, las pruebas. Yo creo que no es lo mismo un hermano que escucha la palabra todos los días que aquel que no la escucha. Lógicamente que están las actividades, pero después durante el día el programa se sube al canal de la iglesia, entonces se puede escuchar después. Y ahí siempre se exhorta a hablar sobre los temas que nosotros vamos a compartirlos en familia, el esposo con la esposa, los hijos con los padres, los alumnos con la maestra, así hablar de esos temas. Y ahí está el alimento, ¿vio? Ahí está el ánimo que necesitamos. Pero si no se los escucha, entonces es como que no se lee la Biblia. No, es como que no se lee la Biblia, porque la bendición viene para nosotros, viene de la palabra. Cuanto más palabras leamos nosotros, más bendecidos somos. Cuanto menos palabras leamos, entonces menos bendecidos somos, porque la bendición de Dios viene por la palabra, por el Espíritu, ¿no? Y bueno, y la palabra nos lleva a manifestar la vida que hemos recibido, nos lleva a la oración, nos lleva al ayuno, nos lleva a enfrentar todas las situaciones que nos tocan vivir, y lo vamos a enfrentar con sabiduría, con inteligencia, y conociendo, como decía mi esposa, conociendo a nuestro adversario, que Él está para eso. Él tiene una legión más, tiene un reino que se opone al reino donde el Señor nos trasladó a nosotros. Y Él siempre, su trabajo es poner obstáculos. No, pero no podemos estar todos los días de nuestra vida dejándonos pisotear o dejándonos avasallar por el enemigo cuando nosotros tenemos a nuestro alcance la manera de enfrentarlo. Gloria al nombre del Señor. Entonces yo le exhorto en el Señor que escuchen las predicaciones que se dan todas las semanas, todos los días de 11 de la mañana a 12 del mediodía, pero aunque usted no lo pueda escuchar en ese horario, lo puede escuchar después, ¿no? Porque después eso se sube a YouTube. Lo puede escuchar por el teléfono, también lo puede escuchar por Facebook. Gloria al nombre del Señor. Y estábamos mirando ahí en el capítulo 1
del libro de Primera de Corintios, sabemos que los corintianos eran hermanos niños, no niños carnales. Eso no quiere decir que nosotros seamos eso. Nosotros ya por el tiempo y por el desarrollo que tenemos, nosotros nos identificamos más con los hermanos de los filipenses y con los hermanos de tesalonicenses. No, que filipenses significa corredor de carrera o amador del premio, y tesalonicense significa vencer la legalidad y no me acuerdo cuál era la otra parte, pero nosotros nos identificamos con ese tipo de hermanos, no con los corintios, pero pasamos por ahí, estuvimos en Corintio, hicimos una casa en Corintio durante muchos años, ¿no? Y nos queríamos quedar a vivir en el chisme, en el cuento, en la carnalidad, en la falta de fe, y nos queríamos quedar a vivir ahí viviendo en la carne y no en el espíritu, pero el Señor con su gracia y su amor nos sacó, abrió el entendimiento, abrió los ojos de nuestro entendimiento y tuvimos que alcanzar mucho más. Y pasamos por Gálatas, que eran niños bebés, ¿no? Pero nos llevó a los lugares celestiales en Efesios y después nos llevó a nosotros a correr la carrera para el supremo llamamiento de la esposa. Entonces, acá en Primera de Corintios, gloria al nombre del Señor, yo no me acuerdo del versículo que hemos dejado, lo busqué por el canal, pero no me salió el programa grabado. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 4, pastor. El capítulo 4 es estelar. Bueno, vamos a empezar el capítulo 4 entonces. Gloria al nombre del Señor. No juzguen nada antes de tiempo. Ustedes considérennos así. Es decir, Pablo le decía, ustedes véanme así, o considérenme así. Y él ahí hace dos puntos para aclarar la manera como ellos tenían que considerarlo a Pablo y a los colaboradores que él tenía. Porque a veces en Corintio, por ejemplo, ellos no lo veían a Pablo como un enviado de Dios, no lo veían como un apóstol, como un maestro, como un predicador. Porque seguramente que se habrán enterado que era perseguidor de la iglesia y que mataba a los cristianos y todo eso. Pero Pablo tenía la necesidad, como cada pastor que tiene en su congregación, de que los hermanos tengan claro cómo lo tienen que ver al pastor, cómo tiene que usted ver al pastor o a los pastores que están en la iglesia. Porque los pastores que están en la iglesia, en una iglesia de gracia, creemos que Dios los puso, que Dios los levantó para que ellos los perfeccionen a los hermanos, para que los hermanos puedan alcanzar todas las cosas que están en Cristo Jesús, que eso después lo vamos a ver. Entonces Pablo, hablando ahí anteriormente que ellos eran templo de Dios, en el capítulo 4, versículo 1, ustedes considérennos así. Vamos a leerlo acá también en la versión 1099, como dice, porque yo tengo tres versiones distintas de la Biblia, que lógicamente que se expresan diferentes. Y Pablo en el capítulo 4, el capítulo de Primera de Corintios, téngannos los hombres por ministros de Cristo. ¿Ya? Entonces, eso a mí me gusta más como le dicen en 1909. Téngannos los hombres como ministros de Cristo. Entonces, no depende tanto de los hermanos de que ellos nos consideren a nosotros, sino que dependen de nosotros para que ellos nos consideren. Para que ellos nos consideren a nosotros como ministros de Cristo, nosotros tenemos que ministrar. Los pastores, nosotros los que predicamos la palabra de Dios,
tenemos que ministrar a los hermanos a Cristo. Entonces, Pablo le decía a los hermanos, ¿no?, que ellos tenían que mirarlo a él como un ministro de Cristo, un administrador de la vida de Cristo. ¿No? Todo lo que Cristo era, en cuanto al carácter, en cuanto a la intención, en cuanto al sentir, el siervo de Dios tiene que transmitirlo a la iglesia. Entonces la iglesia tenía que verlo a Pablo y a sus colaboradores como ministro de Cristo. Ahora, la iglesia sabe que eso no es fácil para un pastor ministrar a Cristo, porque el pastor no es un hombre con una naturaleza diferente a la que tiene cada uno de los hermanos. El pastor tiene una humanidad como la que tienen los hermanos, y para el pastor es difícil ministrar a Cristo a los hermanos por la naturaleza que hay en él, por la naturaleza humana. Entonces, los hermanos tienen que entender que para un pastor ser ministro de Cristo no es fácil, como tampoco es fácil para la iglesia, ¿no?, ser ministro de Cristo, porque primeramente el pastor ministra a Cristo, pero después la iglesia, ¿no?, tiene que ministrarse a Cristo el uno al otro, ¿no?, porque así se edifica la iglesia. Todos nos tenemos que ministrar a Cristo, ¿no? Nosotros nos han enseñado a ministrarnos las cosas materiales. Si un hermano tiene necesidad, entonces todo ponemos para ayudar, ministramos materialmente, pero no nos enseñaron a ministrar espiritualmente. Entonces, espiritualmente, el pastor tiene que ministrar a Cristo. ¿Qué cosa tiene que ministrar? El carácter de Cristo, la intención de Cristo y el sentir de Cristo, ¿no? Y entonces los hermanos tienen que tenernos a nosotros, mirarnos a nosotros. Cristo no es un mentiroso, ¿no? No es un engañador. ¿Y cuántos pastores mienten y engañan y se esconden en muchas excusas, ¿no?, en muchas cosas que no son verdades, ¿no? Y entonces ellos, ¿qué están ministrando? ¿Están ministrando a Cristo? De ninguna manera. ¿A quién ministraba Cristo? Al Padre, a Dios. Si salía una mentira de la boca de Cristo, si salía un mal pensamiento de la boca de Cristo, un sentir malo del corazón de Cristo, estaba diciendo que eso venía de Dios. Y eso era una blasfemia terrible. Porque de Dios no puede salir nada malo. Cuando nosotros ministramos a Cristo, tenemos que ministrar según lo que era Cristo. ¿Es fácil eso? Por supuesto que no. No. Cuando nosotros tratamos de ministrar a Cristo, entre nosotros, entre ustedes y nosotros los pastores tenemos que ministrar a Cristo, eso nos cuesta todo. Nosotros tenemos que saber que la única manera de ser ministradores de Cristo a la iglesia es entregando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Se da cuenta? Por eso es algo muy delicado eso. Por eso Dios cada vez nos pide más y más. ¿Qué hacen algunos hermanos cuando la ven difícil? Toman una postura, digo. Una postura que no edifica. Una postura que no le trae gloria al Señor. No, se ponen en un lugar cómodo, ¿no?, en una postura. Y bueno, y ahí se recuerdan de los hermanos, se recuerdan de todo contacto con el resto de la iglesia, y ellos viven su vida ahí. Cuando ese no es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser abiertos, tenemos que ser transparentes, tenemos que darnos sin tapujo, ¿no? Pero ¿qué tenemos que darnos? ¿Qué tenemos que ministrar nosotros? A Cristo, ¿no? Entonces tenemos que proceder como Cristo procedería con mi hermano, con mi hermana. Tenemos que hacerlo conforme al Señor. Por eso dice
téngannos ustedes como ministros, lo voy a leer en la 1099, ¿no? De manera que yo, hermano, téngannos los hombres por ministros de Cristo, alabado sea el Señor. Ahí en el capítulo 3:5 podíamos leer también. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según a cada uno ha concedido el Señor. Ahora fíjense que nosotros los pastores, nosotros vemos que los hermanos no pueden ministrar a Cristo, ¿no? Pero que todavía no han alcanzado, ¿no?, el desarrollo, el entendimiento suficiente para poder hacerlo. ¿Y qué hacemos? ¿Los hostigamos? No, le tenemos paciencia. Los soportamos. Y si no los soportamos con amor, eso no trae nada bueno para la iglesia. Entonces vemos que un hermano no puede ministrar a Cristo todavía. Estoy hablando de los hermanos de la iglesia, no estoy hablando de un ministro. Un ministro ya es diferente, porque Dios ya lo aprobó a ese ministro, ya lo calificó a ese ministro como una persona capaz de poder ministrar a Cristo a la grey. Ya lo calificó, por eso está donde está. Entonces, nosotros desde acá vemos que hay hermanos que no pueden ministrar a Cristo al otro, porque todavía están en su humanidad, porque todavía están en debilidad, no, todavía les falta comprender muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que soportar hasta que la gracia les pueda enseñar, los pueda ir perfeccionando, ¿no? ¿De qué depende eso? Depende de cada persona, de que esa persona sea receptiva, ¿no? Que sea receptiva de lo que Cristo da por medio de aquellos a quien Él levantó. Porque Dios levantó hombres para poder darse, Él puso hombres de carne y hueso, con las mismas debilidades que tiene cualquiera de ustedes. Pero yo quería que ustedes entendieran esto. Que ustedes tienen que demandar, tienen que esperar que nosotros los pastores les ministremos a Cristo a ustedes. Y cuando no es así, ustedes tienen que hacérnoslo saber. Tienen que hacernos, pastor, mire, esto no corresponde. Porque si no, nosotros siempre estamos en la misma y no nos vamos perfeccionando. A veces Dios usa la vida de cualquiera para ir perfeccionándonos a nosotros. Y nosotros estamos dispuestos, ¿no?, a ser perfeccionados, porque queremos hacer una tarea excelente. Queremos que ustedes se gocen en el Señor. Pero también nosotros nos queremos gozar. Nosotros también nos queremos contentar, ¿no? Dice, téngannos los hombres por ministros. Dijimos en el 3:5, ¿no? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ministros, ¿no? ¿Qué soy yo para ustedes? ¿Un enemigo? ¿Un amigo? ¿Qué soy yo? Bueno, eso tienen que considerar ustedes. Eso tienen que considerar ustedes. Pero yo me declaro ministro de Cristo, ¿no? Pero hermano Ramón, le falta mucho para... Sí, como le falta a usted, ¿no? Nos falta a todos. Pero todos tenemos que... Acuérdense que la vida que nosotros tenemos en el alma, estaba en el espíritu, para ahora está en el alma. Esa vida lo primero que manifiesta es el amor. Lo primero. Y el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y no, si usted no considera al pastor o a los ministros que están para el perfeccionamiento, usted nunca va a ser perfeccionado. Jamás. No crean que porque ayune, ore, lea la Biblia, usted va a ser perfeccionado. Usted tiene que ser perfeccionado a través de aquellos que Dios levantó. Eso es así, ¿no? Por eso cada uno tiene que ministrar lo que tiene de Cristo, lo que tiene de Dios, a la iglesia, a los hermanos, para que todos lleguemos, ¿no?, al supremo llamamiento de la esposa, que es nuestra meta
más grande, ¿no? Entonces dice, y dispensadores, acá dice, ¿no? Y dispensadores, ¿no? De los misterios de Dios. Eso podríamos verlo ahí en Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. A veces el diablo juega con la mente de los hijos de Dios, tratando de poner enemistad entre el pastor o los pastores y la congregación, como hizo Pablo en Corintios. Porque Pablo sintió que ellos lo habían tenido por enemigo porque él les decía la verdad, les predicaba la verdad, y entonces los hermanos se enojaban como Pablo y lo tenían por enemigo. Y Pablo le pregunta a ellos, ¿ustedes dicen que yo los amo? ¿Ustedes dicen que yo no los amo? Dios lo sabe, dice. Dios sabe eso. Ahora, dijimos... Colosenses 1, 26, 27. Sí. Si alguien encontró. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio de este, ¿cómo dice? De este misterio. Dice... La riqueza de la gloria de este misterio. En el capítulo 27. 1:27. a quienes Dios quiso revelar cuál es la riqueza de la gloria de este misterio. La riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y ahí vio, Cristo resucitó. Y ahora este Cristo que resucitó es la esperanza de gloria. ¿No? Es la esperanza de gloria. Sin este Cristo resucitado, sin el Evangelio de Cristo resucitado, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar la gloria. Aunque alcanzamos nosotros la salvación, la vida eterna, la justificación, pero el misterio de Cristo es que Él resucitó, ¿no? Y este misterio, que resucitó, es el Espíritu que da vida y que mora en nosotros. Y por medio de este que resucitó y que se hizo el Espíritu que da vida, nosotros vamos a ir a la gloria juntamente con Él. Y eso es lo maravilloso. Eso solamente Pablo lo reveló a la iglesia. Porque a él se le dio a entender ese misterio. El Evangelio es nos presenta una esperanza después de esta vida, ¿no? También, que es Cristo en vosotros, y eso es lo que Dios nos dio a nosotros para dar a conocer, a través de la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Porque nosotros, al seguir las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿no? Mire que Pedro encontró dificultad para entenderlas. Pero nosotros también no la entendíamos como Pedro. Pero entonces Dios nos reveló la fe a nosotros. Nos reveló la fe. La fe consumada, dijo el hermano. No la fe de Abraham, sino la fe consumada nos reveló a nosotros. Y esa fe consumada nos hace ver a aquel que vino y murió en la cruz, que resucitó, que se hizo el Espíritu vivificante y que se metió dentro de nosotros, ¿no? Para darnos una esperanza de que encontrarnos con Él en los cielos, ¿no? Que es Cristo, en ustedes la esperanza de nuestra gloria. A quienes proclamamos y enseñamos y exponemos a todo hombre con toda sabiduría para presentar todo hombre maduro en Cristo. ¿Dios? Sin la revelación del Cristo resucitado, no puede haber madurez espiritual. Aunque uno sea salvo, sea justificado, sea santificado, sin el conocimiento del Cristo resucitado, no hay madurez espiritual, no hay vestimenta de la esposa, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Ahora, volviendo ahí a 1 Corintios, dice,
ustedes considérennos así, como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿no? Ahora bien, se exige, yo en la versión Villita dice se exige, en el versículo 2 del capítulo 4, más ahora se requiere, dice, ¿yo? Se requiere de los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. No está hablando de la iglesia, está hablando de los ministros, de nosotros los pastores. Ahora bien, se exige a los administradores que cada uno sea encontrado fiel, aunque todos somos administradores de Cristo, ¿no? Pero eso va pasando el tiempo. A medida que uno va, como decía Pablo a los hebreos, después de tanto tiempo tener necesidad de que otra vez vuelva a dar leche, no, porque no eras capaz y no sois capaz ahora, dice. Bueno, pero en cuanto a los ministros, nosotros no podemos llegar a ser ministros siendo niños, sino que ya somos hombres espirituales, ¿no? Eso determinó Dios, no es algo que nosotros determinamos, porque si Dios no lo hubiera determinado, no estaríamos aquí, no estaríamos enseñando. Ahora bien, se exige aquí a los administradores que cada uno sea encontrado fiel. Fiel es verdadero, tiene que ser verdadero. Fe verdadera, sus palabras tienen que ser creíbles. Cuando el ministro de Dios, el administrador de los misterios de Dios habla, esa persona tiene que ser creíble, al 100%. Entonces, para que eso sea una realidad, nosotros los ministros tenemos que alejarnos de la mentira y del engaño. Tenemos que alejarnos, ¿no? Cada día. Dios ya nos mostró a nosotros los ministros cómo hacer eso. Nosotros lo enseñamos a los hermanos, pero a nosotros ya nos mostró. Y nosotros nos alejamos y estamos tan alejados de la mentira y del engaño como el cielo de la tierra. Porque tenemos que ser creíbles, ¿no? Ahora se exige a los ministros que cada uno sea fiel. Pero en cuanto a mí, pero en cuanto a mí, es de poca importancia el ser juzgado por ustedes o por cualquier hombre, porque ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Aunque no tengo conocimiento de nada en mi contra, porque siempre he sido fiel, podríamos decirlo Pablo, no tengo nada en contra, pero no por eso se me considera inocente, porque el Señor es mi juez. Fíjese, ¿no? Nosotros no tenemos temor que los hermanos nos juzguen a nosotros, nosotros tenemos temor de que Dios nos juzgue a nosotros, ¿no? Porque a los hermanos los podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y nosotros como ministros de la gracia de Dios tenemos que comparecer delante de Dios, ¿no? Pero ¿cuántos pastores mienten y engañan? ¿No? Fingen y engañan y fingen y muestran algo que no son, ¿no? Y los llevan a la iglesia a imitarlos a ellos, ¿no? Haciendo daño a la congregación, haciendo daño al cuerpo de Cristo, cuando se tienen que presentar como ministros, ¿no? De los misterios de Dios, ¿no? Pero tienen que ser fieles. Y nosotros no tenemos temor, ¿no? De lo que los hermanos nos juzguen. Nosotros tenemos temor que el Señor nos juzgue, ¿no? Que todo lo que salga de nuestra boca y de nuestro corazón sea verdadero, el propósito es que reciban vida. El propósito es que los hermanos crezcan, ¿no? En el conocimiento de Cristo, que crezca la vida de Dios, que están ellos crezcan y llegan hombres y mujeres espirituales para poder edificar la iglesia local. Pero para eso tenemos que hacer como Pablo hizo. Pablo dijo la verdad cuando la tenía que decir, amonestó cuando tenía que amonestar, corrigió cuando tenía que corregir, exhortó, ¿no? Y se arrepintió. Pero después que vio el resultado, dice, no me arrepiento, me gozo, dice, porque ese que yo producí en aquel momento produjo un arrepentimiento, ¿no? Produjo algo bueno.
porque no tengo conocimiento de nada en mi contra, pero no por eso se me considera inocente, porque el Señor es mi juez. El Señor es mi juez. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. No juzguen antes de tiempo, sino esperemos hasta que el Señor venga, porque Él sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas. Ahí está. ¿No? Las cosas, qué hermoso ser transparente. Qué hermoso es andar en la luz, que la luz nos ilumine a nosotros, en nuestro interior. No permitir nada de oscuridad en nuestro interior para esconder algo. Que el Señor nos guarde y nos libre de eso. Porque algún día vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y vamos a salir avergonzados. Espero que no. Espero, yo sé que ninguno de nosotros vamos a salir avergonzados, sino que vamos a recibir nuestra justa recompensa. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperemos hasta que el Señor venga, porque Él sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará manifiestas las intenciones. ¿Vio? Hará manifiestas las intenciones. Por eso tenemos que tener, si no hay buenas intenciones en nuestro corazón, tenemos que orar por eso. Señor, ayúdame, Señor, porque yo sé que esto no procede de ti. No, tengo una doble intención. Voy a hacer esto con doble intención. Voy a decir esto con doble intención. Voy a manifestar esto con doble intención. No. Él sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará manifiestas las intenciones de los corazones. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Ahí podíamos leer en Romanos 14, versículos 10 y 12. Vamos a ir terminando, hermano. Mañana igual vamos a seguir. Romanos, capítulo 14, 10 y 12. Amén. Sí, amén, hermano. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Entonces estamos llamados nosotros a darle lugar a la vida que Dios puso en nosotros. No tengamos una compuerta. Yo como se ponen las compuertas para que el agua no siga corriendo. No pongamos ninguna compuerta. Dejemos que esa vida fluya sin temor. Sí, cuando esa vida se fluye a través de nosotros, la carne va a sufrir. No, porque otros que viven conforme a la carne la van a golpear. Pero lo más importante es que la vida fluya con libertad. ¿Vio? Nosotros estamos para que esa vida, pero esa vida no se manifiesta abruptamente. Si usted le pone una compuerta, esa vida se detiene. Pero se detiene ahí, no puede avanzar. ¿Vio? Por eso, cuanto más experimentamos esa vida en nosotros, más queremos que esa vida corra en nosotros. Pero no, como decía Pablo, y con eso termino, ahí en el capítulo 2 de Corintios 11, dice, en el capítulo 11:3, pero mentemos que así como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean desviadas de la sencillez que es en Cristo Jesús. ¿No? Nuestro enemigo es la carne. El diablo usa nuestra propia carne. La carne también habla de las concupiscencias de la carne, que están no solamente en nuestro cuerpo humano, sino que también están en nuestra alma no santificada. Y en esas concupiscencias están también
en esas concupiscencias, el diablo las agita en nosotros para que nosotros vayamos en contra del Señor, en contra de la vida que el Señor ha puesto en nosotros. El diablo trata de usar la carne como compuerta para que la vida no fluya, ¿no? Y el problema nunca está en el otro, nunca. El problema está en mí. Y Dios permite que yo sufra para que yo me dé cuenta que el impedimento está en mí, porque el hermano no me hace ningún daño a mí. Mire que Pablo le decía, no sé si a los Gálatas, ustedes en nada me han agraviado, en nada me han ofendido, dice, en nada me han herido. Y eso que él, lógicamente, habrá sentido, ¿no?, un dolor muy grande cuando los Gálatas se dejaron de influir, ¿no?, por aquellos que enseñaban un evangelio diferente al que él pero sin embargo él sabía que había un proceso y que el único que le puede dar el crecimiento, o el único que le puede hacer entender es Dios. El único que le da el crecimiento es Dios. Y no nosotros los pastores, los siervos de Dios, no tenemos que creer que porque damos un mensaje ya todo va a ser lindo y hermoso. Porque cuando un hermano recibe la palabra, en el hermano se empiezan a agitar, ¿no?, cosas dentro de él que van a hacer lo posible, lo imposible, que esa palabra que tanto lo alegró no se haga una firmeza o no se haga una convicción en la vida del hermano. Hay muchas cosas que hay que considerar. Por eso, hermano, vamos a seguir mañana y dejámonos en el versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperemos hasta que el Señor venga, porque Él sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará manifiestas las intenciones de los corazones. Imagínense que nuestro corazón sea expuesto en aquel día, ¿no? Entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. Hermanos míos, estas cosas respecto a mí mismo y a Apolo, la he declarado por causa de ustedes, para que por medio de nosotros aprendan y a no pensar más de lo que está escrito, ¿no?, para que ninguno se enaltezca sobre su prójimo a favor de otro. Gracias, le damos al Señor. Vamos a seguir mañana, hermanos. Le invito a ponerse de pie. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque su gracia nos trajo hasta aquí. ¿A dónde nos trajo? A amar la verdad, amar la luz, aborrecer las tinieblas, aborrecer la mentira, la hipocresía. Porque eso tenemos que aborrecerlo acá. No ahí. Ahí es fácil. Yo tengo que aborrecer eso acá. O mirarme por medio de la palabra, mirar acá mi interior. Y mi interior, Dios tiene que ser aprobado por Dios. Y cuando mi interior es aprobado por Dios, entonces Dios tiene libertad para fluir. No tiene libertad para darse a conocer. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la persona de tu Hijo. Señor, quien se dio por todos nosotros. Gracias porque Él resucitó. Y Él se le hizo el Espíritu que traía. Gracias porque Él se unió a nuestro Espíritu. Señor, y ahora somos ministradores, Señor, de ti, al mundo, a las almas, y entre nosotros. Queremos ministrar a Cristo, a los hermanos, entre nosotros, para que se vea la iglesia, para que se vea el cuerpo de Cristo, para que se vean los dones, para que se vean la llenura del Espíritu Santo, para que se vea el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Ayúdanos, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, por mí mismo y por todos los hermanos, Señor, para que tú no tengas ningún impedimento, Señor, en nosotros, ni en medio de nosotros, a manifestarte con poder. Acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares. Guárdalos, Señor, en el viaje, y que mañana podamos estar juntos alabándote y glorificándote en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Gracias. Llegó.